Capítulo 961, Jardín Botánico. Hansen estaba teniendo problemas con la bebé, después de todo esto. Y su presencia en el refugio atrajo mucha atención. Los residentes del refugio se sorprendieron al ver a la bebé, ya que a los humanos normalmente no se les permitía o no podían entrar en los santuarios hasta que tenían 16 años. Debido a su apariencia y comportamiento, nadie la tomó por un espíritu o una criatura. No había nada siniestro o inusual en ella, así que nadie pensó que fuera otra cosa que una bebé humana. Ahí estaba, viva y bien en el tercer santuario de Dios. Cada vez que Hansen estaba en su compañía, otros lo interrogaban con preguntas. Él no podía responder a ninguna de ellas, por supuesto. Aún así, se alegró de haber podido ordenar a Viejo Juan y a su gente que se instalaran en el lado este del refugio. Esto significaba que no podían venir al lado de Hansen y molestarlo cuando quisieran. Entonces, ¿cómo debería llamarte? Hansen puso a la bebé frente a él. La bebé se sentó allí en el suelo, mirando a Hansenador. Al verlo inmóvil, pensando, tiró de la pernera de su pantalón, queriendo que la abrazaran y la acunaran. Luego, se durmió. Hansen no era el más hábil cuando se trataba de poner nombres a las cosas, y esto no era diferente. Nunca antes había tenido tantos problemas para encontrar un nombre. Y lo que es más, aparentemente esta era una niña humana a la que iba a nombrar. No podía inventar cualquier nombre al azar. Si fuera un varón, podría ser menos cuidadoso. Quería encontrar uno bueno, porque planeaba tratarla bien. Quería criarla como a una hija de verdad e inculcarle buenos valores. Cualquier niño bajo su cuidado crecería con la cabeza bien puesta. Si se hacía mayor, no quería que saliera corriendo con cualquier hombre barato que buscara cortejarla. Pero, cada lágrima que derramaba era capaz de hacer crecer un árbol de 6 engranajes. Y esas cosas eran más valiosas que un árbol hecho de dinero. Dado que siempre obtendría algo a cambio, Hansen confiaba en su decisión de criarla bien. Iba a tratarla mucho mejor que a cualquier criatura que hubiera poseído. Después de otra media jornada de reflexión, no fue capaz de encontrar el nombre adecuado para ella. Simplemente te llamaré Bauer. Le dijo Hansen, poniendo a la bebé en la cama. Luego se levantó, decidiendo ir a la Alianza para poder comprarle algo de ropa. Sin embargo, después de pasar por el teletransportador, escuchó a la bebé gritar. Papá. Papá. ¿Qué? ¿Cómo llegaste aquí? Hansen se sorprendió. Nunca antes había visto algo no humano que pudiera utilizar los teletransportadores. Papá, abrazo. Dijo Bauer, mientras se sentaba en la placa de teletransportación. Hansen la cogió en brazos, con la cabeza llena de preguntas tras su llegada desde el santuario. Y no era solo eso, también había llegado al destino de Hansenador. La cogió en brazos y decidió hacer otra prueba. Atravesó el teletransportador y fue llevado de vuelta al santuario con ella en brazos. Luego, volvió a la Alianza, y he aquí, funcionó. Bauer era como un humano, capaz de entrar y salir libremente del santuario. Afortunadamente, Hansen se teletransportó a su casa en la Alianza. Solo asustaría a las masas si vieran o se enteraran de una bebé que se había teletransportado desde el santuario. Y además, si la Agencia de Protección Infantil viera a Hansen hacer eso, lo llevarían directamente a la cárcel. Así que Hansen la mantuvo en su habitación y le dio buena comida de la pequeña Jan. Después de engullirla desordenadamente, su cara estaba cubierta de crema. Luego, Hansen le compró mucha ropa en Skinet. Una vez hecho esto, regresó al santuario. Aunque Bauer parecía humana, su comportamiento era un poco diferente. No hacía caca ni pis por todas partes como los bebés humanos, y no lloraba fácilmente. Aparte de las 2 lágrimas que había derramado en su primer encuentro, Hansen no la había visto derramar una sola lágrima. Por supuesto,
eso también se debía en parte al buen comportamiento de Hansen con ella. Y por ahora, los 2 árboles de 6 engranajes eran suficientes. No podía cuidar de más, por el momento. Los 2 árboles no eran exactamente como los que hizo crecer la reina Momento, y estos probablemente necesitarían decenas de miles de años para que madurara completamente la fruta que darían. Conseguir gotas de agua para mantener los árboles ya era una prueba suficiente. Así que, con la esperanza de aprender un truco o dos, Hansen decidió consultar a la reina Momento y preguntarle cómo su árbol se había desarrollado tan rápidamente. Sin embargo, la respuesta que le dio sorprendió a Hansenador. Le dijo a Hansen que el árbol ya había pasado mucho tiempo creciendo en el tercer santuario de Dios. Dejó de crecer después de que la echaran de vuelta al segundo santuario de Dios, pero cuando apareció la oportunidad, volvió a empezar. Necesito más gotas de agua. Hansen ahora necesitaba cuidar de su pino de sangre y de los 2 árboles de engranajes. Por ahora, sin embargo, tenía que prepararse. Durante el tiempo que iba a estar fuera, Hansen encargó a Zero que cuidara de sus árboles y de la bebé. En su ausencia, le dio una serie de gotas de agua para que aplicara cada día. Afortunadamente, Bauer no puso pegas y estaba más que dispuesta a quedarse en el refugio. Si hubiera insistido en venir, Hansen no tenía ni idea de cómo habría casado. Después de salir del refugio subterráneo, Hansen decidió visitar el refugio humano abandonado que ahora poseía el Rey Diablo del Trueno. El lugar estaba invadido por criaturas y monstruos. Entre todos ellos, Hansen vio un espíritu real y 2 criaturas de sangre sagrada. Le sorprendió ver al Rey Diablo del Trueno acumular tanta defensa en un recinto tan pequeño. Pero, deseoso de saber más de lo que el Rey Diablo del Trueno había traído a la zona, Hansen decidió aventurarse más allá de este refugio y ver que podría residir ahora en el refugio Espina. No era tan tonto como para pensar en asaltar el refugio por su cuenta. Las fuerzas que estaban presentes se aseguraban de que no fuera capaz de tomarlo fácilmente, incluso si tuviera muchos acompañantes. Sin embargo, el propósito de Hansen no era conquistar el refugio. Su objetivo ahora era saquear el jardín botánico del refugio Espina. Estaba situado fuera del refugio, y aunque había guardias apostados, Hansen sabía que tenía lo necesario para infiltrarse en el jardín. Mientras se acercaba sigilosamente, Hansen ya podía distinguir la presencia de muchos melocotoneros. Todo el jardín estaba lleno de cosas buenas. Espina, dijiste que podías entrar ahí sigilosamente. ¿Cómo? Preguntó Hansen, después de invocar al varón Espina y señalar hacia el jardín. Capítulo 962. Asaltando el jardín. Entrar debería ser fácil. Hay un árbol viejo cerca del lado este del jardín que está hueco por dentro. Tiene muchas raíces a su alrededor. Si te abres camino por debajo puedes entrar en el jardín sin hacer sonar ninguna alarma. El varón Espina hizo una pausa, y luego dijo: Pero el árbol que está más cerca de madurar todavía necesita otros 30 años. No hay nada que puedas llevarte allí, no puedes obtener nada de valor ahora mismo. A pesar de desconocer el truco de Hansen para cultivar plantas, el varón Espina seguía liderando el camino. Al poco tiempo, llegaron al árbol del que había hablado. Como había descrito, había muchas raíces gruesas que sobresalían de la tierra. Después de cavar hacia abajo, pronto llegó a un espacio amplio debajo de las raíces. Después de entrar, recorrió una corta distancia para entrar en el jardín. Sin mucho esfuerzo, se habían infiltrado en la zona sin activar ningún tipo de alarma. Era plena noche, así que no habría nadie dando un paseo por el jardín a estas horas. Hansen estaba encantado, viendo todas las plantas listas para ser tomadas. Agarró una liana espada cercana y la succionó hasta dejarla seca. Súbelo. Súbelo. Súbelo.
Hansen drenó tantas plantas como pudo y obtuvo más de 1000 gotas de su preciado líquido en un abrir y cerrar de ojos. La baronesa Espina no tenía idea de cómo Hansen era capaz de succionar las plantas hasta dejarlas secas, pero pensó que era bastante preocupante verlo arruinar el jardín de tal manera. Después de succionar la mitad de las plantas del jardín, Hansen había obtenido 10.000 gotas de agua. Espera. La baronesa Espina detuvo a Hansen justo cuando estaba tirando de otra planta. ¿Qué pasa? Hansen le hizo caso, deteniéndose por un segundo. Yo no planté estas. La baronesa Espina examinó las plantas que Hansen estaba a punto de destruir. ¿Eso debería importarme? Déjame seguir absorbiendo. Todo lo que Hansen quería eran gotas de agua. Realmente no le importaba quién había cultivado las plantas. No, espera. Un momento. Esto no parece normal. Advirtió la baronesa Espina. ¿No normal? Hansen miró la planta que estaba a punto de absorber y vio que parecía una orquídea. Esta debe ser una orquídea mariposa púrpura de clase sangre sagrada. Es probable que el rey demonio del trueno reclamara el jardín e intentara plantar sus propios artículos botánicos aquí. Esto no es nuevo, así que es probable que fuera trasplantado aquí desde otro lugar suyo. Yo diría que le faltan solo 2 semanas para madurar, en realidad. Explicó la baronesa Espina. Vaya, entonces definitivamente debería drenarla. Hansen había pensado que obtener plantas de clase mutante ya era genial. No se había dado cuenta de que también podría conseguir algunas plantas de sangre sagrada. Entonces Hansen le preguntó a la baronesa Espina. ¿Pero hay algo especial que deba saber al respecto? Si los humanos comen esta planta, aumentará sus puntos geno de sangre sagrada. Si un espíritu por debajo de la clase real lo consume, puede aumentar los puntos geno del propio espíritu. Dijo la baronesa Espina, mientras contaba las orquídeas. Hay 7 flores aquí, así que puedes aumentar 7 puntos. ¿Estas cosas son así de efectivas? Hansen miró las orquídeas con sorpresa. Después de eso, agarró su daga roja y comenzó a cavar alrededor de la orquídea. Cuando terminó, recogió toda la colección. La baronesa Espina frunció el ceño y dijo: Esta planta parece haber sido dañada cuando fue trasplantada aquí. ¿Cómo vas a mantenerla viva, desenterrándola de nuevo? Si quiero que viva, vivirá. Hansen la levantó y le dio una gota de agua antes de guardarla en el bolsillo. Cuando la baronesa Espina vio lo groseramente que Hansen estaba tratando las flores, casi se sintió insultada. No creía que la planta sobreviviera después del maltrato. Sin embargo, como todo esto era asunto de Hansen, se mordió la lengua y no mencionó su disgusto. Lo que le esperaba a Hansen eran en su mayoría plantas de sangre sagrada. El cielo sabía cuánto tiempo tardarían todas en madurar, pero a Hansen no le importaba. Desenterró cada una de ellas, listo para llevarlas a casa. Sin embargo, cualquier planta que no fuera de sangre sagrada, simplemente la absorbía para obtener gotas de agua. Cuando terminó, el jardín parecía un páramo, era una vista muerta y deprimente. Esto es. Hansen vio un hongo creciendo al pie de un árbol. El hongo era grande, su sombrero del tamaño de una cabeza humana. Era rojo, cubierto con los tradicionales lunares blancos. Su olor era delicioso. Hansen notó lo poderoso que se sentía, y notó que su fuerza vital era mucho mayor que la de las plantas de sangre sagrada que habían poblado previamente el jardín. ¿Sabes qué planta es esta? Preguntó Hansen, mientras señalaba el hongo. La cara de la baronesa Espina cambió y dijo: Este es un hongo volador. ¿Un hongo volador? Hansen frunció el ceño, sin entender nada. Después de un tiempo examinando el hongo, la baronesa Espina dijo: Sí, es un hongo volador. Aunque no tengo la menor idea de quién lo plantó aquí. Vale, pero dime qué hace. Hansen estaba molesto por la falta de respuestas.
Ansen había estado usando su aura Dongxuan para ocultar los movimientos de los dos en el jardín, pero a estas alturas, el jardín estaba en ruinas. Si los guardias se giraban para ver lo que le había pasado al lugar, los intrusos seguramente estarían en problemas. Esta es una planta supergeno. Si un espíritu real lo come, puede convertirse en un espíritu rey. Dijo la baronesa Espina, emocionada. ¿De verdad? Ansen estaba encantado, así que rápidamente desenterró el hongo. Fue tan rápido que la baronesa Espina no pudo detenerlo, pero si no se lo llevaba ahora, otros vendrían eventualmente por él. Ansen le dio una gota de agua al hongo antes de guardarlo. Después de ese último artículo, el jardín había sido despojado. Estaba completamente vacío. Parecía un vestigio de una tierra decadente. Aparte del hongo volador y 4 plantas genosagradas, el resto había sido absorbido por Ansenador. Había recolectado 20.000 gotas de agua. Me encantaría ver la cara que pondrá el rey demonio del trueno mañana, cuando vaya a dar su siguiente paseo por el jardín. Ansen se rió para sí mismo y desapareció en las montañas iluminadas por la luna. Capítulo 963. Reliquia. Maldito rey. Voy a matarlo. Al día siguiente, la furia del rey demonio del trueno alcanzó nuevas cotas. Probablemente, todo el bosque de espinas pudo oír sus furiosos gritos. Para entonces, Ansen ya había regresado sano y salvo al refugio subterráneo. Cultivó el hongo y su orquídea en secreto, detrás de su jardín. Papi. Papi. Cuando Bauer vio regresar a Ansen, no perdió tiempo en gatear hacia él. Se le subió al cuello y le dio un beso. ¿Te has portado bien mientras no estaba? Ansen estaba contento. Sí. Dijo Bauer. Ansen la llevó de vuelta al palacio con él. Cuando llegó, se quedó impactado al ver que el lugar parecía una ruina. La basura estaba esparcida por todas partes y en medio de todo estaba Zero, limpiando. Muchas de las cosas que Ansen había traído de la alianza habían sido destruidas, incluido su colchón más suave. Cuando Hansen presenció la escena, le preguntó a Zero con mucha preocupación. ¿Qué ha pasado aquí? Zero miró a Bauer y dijo una palabra. Ella. Bauer besó la mejilla de Ansen y dijo. Me he portado bien. Solo había estado fuera 2 días, y sin embargo, en ese corto periodo de tiempo se las había arreglado para arruinar el palacio. Si se hubiera ido más tiempo, temía que todo el refugio pudiera haber sido destruido. Tíralo todo. Vamos a comprar cosas nuevas. Ansen los llevó a ambos a la alianza, para que pudieran comprar muebles de reemplazo y demás. Podrían haberlo comprado todo en Skinet, pero al pasear por las tiendas, podían echar un mejor vistazo a los muebles y sentir lo sólido que era cada pieza. Bauer parecía emocionada todo el tiempo, mientras que Zero estaba callada y aparentemente desinteresada. Señor, este supermercado tiene una sala para niños pequeños. ¿Le gustaría usarla y dejar a su hija allí durante su compra? Uno de los trabajadores de la tienda se adelantó para preguntarle a Ansenador. No, está bien. Aunque la sala para niños era gratuita, Ansen no tenía ni idea de lo que haría en su ausencia. Sin estar bajo su atenta mirada, podría destruir la sala o incluso lastimar a otros bebés. Se dirigieron a donde vendían colchones y echaron un vistazo a los colchones de aire. Eran los más fáciles de transportar y los más adecuados para la vida en los santuarios. Señor, este colchón de aire utiliza la última tecnología. Es muy adecuado para la piel de los bebés. ¿Quizás debería probarlo? Dijo el vendedor. No, gracias. Una imagen de la vieja cama de Ansen pasó por su mente, y sabiendo que la pequeña niña en sus brazos había causado la destrucción, no estaba dispuesto a arriesgarse a una repetición allí en la tienda. Está bien, no se le hará responsable, incluso si hay daños. Dijo el vendedor, sonriendo. Después de la segunda petición,
Hansen colocó con cautela a Bauer en el colchón de aire. Bauer, ¿esto está bien? Preguntó Hansenador. Parecía emocionada y bajó las manos sobre la cama alegremente. El colchón de aire explotó ante ellos y Hansen la retiró rápidamente. Oh, Dios mío, ¿está bien su hija? Lo siento mucho por esto. Se disculpó el vendedor mientras se acercaba un gerente. Le pedimos disculpas por eso, señor. Por favor, tenga la seguridad de que pagaremos las facturas médicas de cualquier tratamiento que necesite su hija. Dijo el gerente con evidente preocupación. Está bien. ¿Cuánto cuesta esta cama? La compraré. Dijo Hansen, sonriendo. El gerente no quería que Hansen pagara nada, así que se la dieron gratis e incluso le proporcionaron unos cuantos boletos de lotería. Era difícil explicar lo que había sucedido, así que Hansen no discutió y aceptó todo lo que le ofrecieron. Hansen no quería usar los boletos, pero los premios atrajeron a Bauer. Muchos de los artículos que estaban en juego eran juguetes. Hansen. Cuando Hansen entró en la sección de entretenimiento, alguien gritó su nombre. Se dio la vuelta y vio que era su segundo tío, Anley. Hansen no odiaba a los miembros de la familia Ann, per se, pero tampoco le agradaban. No habían hecho nada demasiado despreciable, y Hansen tenía tantos enemigos peligrosos que no tenía tiempo que perder en malos pensamientos sobre la familia Ann, de todos modos. El padre de Hansen solía dirigir la empresa familiar, pero la empresa era propiedad exclusiva de los demás miembros de la familia. El padre de Hansen no recibió acciones del negocio. Curiosamente, no tenían ni idea de que eran dueños de ella hasta después de la muerte del padre de Hansenador. Y después de la prueba, vendieron la empresa a Story Group. El padre de Hansen solía decir que él y Hansen le debían a la familia Ann, así que Hansen realmente no tenía que odiarlos. Aún así, prefería tratarlos como extraños. Hansen, ¿estás comprando cosas de aquí? Anley miró a Hansen con una ligera incomodidad. Esto probablemente se debía a cómo el hombre había maltratado a Hansen y a su madre en el pasado. Ahora que Hansen era famoso, e incluso había logrado derrotar a un Sura real y convertirse en yerno del presidente, habían recibido su merecido plato de humildad. Si hubieran tratado mejor a Hansen en el pasado, él podría haberlos ayudado mucho. Ahora, eso era poco probable. Ya terminé, y me voy. Dijo Hansen, y se preparó para irse. Aunque Hansen no se detuvo en lo que había sucedido en el pasado, aún prefería no tener contacto con la familia Ann. Dijo Anley. Mi hermano dejó algo en la compañía, si quieres, puedo dártelo. ¿Qué es? Preguntó Hansenador. Solo algunas pertenencias privadas que dejó. Algo de ropa y comunicadores, cosas así. Dijo Anley. La reclamaré cuando estés libre la próxima vez. Hansen no se molestó en preguntar por qué no habían mencionado esto antes, pero cuanto menos hablaran, mejor. Estoy libre ahora. Deberías venir a buscarlas. Anley sonrió. Capítulo 964, Salón Ancestral. Hansen regresó de la casa de Anley con una caja de artículos. Mientras Hansen estuvo allí, su tío mencionó repetidamente sus deudas. Hansen finalmente le dio algo de dinero. Sin embargo, esto no era por ser amable. Se preguntaba si había algo más de su padre que pudiera haber estado oculto. Tal vez el regalo de dinero incitaría a su tío a dárselo. De vuelta en su casa, Hansen comenzó a revisar los objetos. Había 2 chaquetas, documentos, varias herramientas, comunicadores y un datapad de reloj inteligente que era como una laptop de muñeca. Después de hurgar entre los artículos, Hansen finalmente llegó a la conclusión de que no había nada tan especial. La mayoría de los documentos físicos estaban relacionados con el trabajo,
así que no había nada revelador entre lo que había recibido. El datapad también tenía 40 años, así que no tenía casi ningún valor monetario en este punto. Pero ahí no residía su valor. El datapad era lo único que podría albergar el tipo de información que estaba buscando. Desafortunadamente, estaba protegido con contraseña. Hansen decidió llamar a Lee Sin Lun, ya que era el tipo de persona que podía descifrar computadoras encriptadas y hackear todo tipo de cosas. Pan comido. Estaré listo en 10 segundos. Dijo Lee Sin Lun. Lee Shen Lun estableció una conexión entre el datapad y su PC de forma remota a través de Skynet. Y casi de inmediato, se desbloqueó. Sin embargo, 3 segundos después, el datapad explotó. Madre mía. ¿Qué diablos? Lee Sin Lun quedó paralizado por el resultado. Está bien. De todos modos, no valía nada. Hansen mantuvo su sonrisa, pero en su pecho había un montón de confusión. No, este es un datapad de reloj inteligente A52. ¿Por qué forzar su contraseña iniciaría una autodestrucción? Déjame echarle un vistazo más de cerca. Dijo Lee Sin Lun. Hansen lo abrió y no había nada. Todo lo que quedaba eran los restos negros y humeantes de lo que había sido. Alguien debió haber instalado un sistema de autodestrucción personalizado en su interior. Desbloquearlo hizo que explotara. Lo siento mucho por esto. Lee Sin Lun se sentía culpable. Está bien. De todos modos, no es nada importante. Hansen no lo culpó. No era su culpa, y nadie podría haber esperado que existiera tal sistema. Este desastre del reloj inteligente solo hizo que Hansen sospechara más sobre su padre. Sin embargo, el chip no está completamente destruido. ¿Quizás sería posible extraer algunos datos? Lee Sin Lun realmente quería ayudar a Hansen, y continuó. No te vayas a ningún lado, voy a verte. Tal vez pueda recuperar algo. Hansen no era el más sabio cuando se trataba de tecnología. Solo tenía el conocimiento que le habían enseñado en la escuela. Como resultado, no pensó que la recuperación de datos sería posible en este caso. Pero Lee Sin Lun era hábil con la tecnología, y Hansen confiaba en él. Si Lee Sin Lun decía que algún tipo de recuperación era posible, pensó que no habría ningún daño en permitirle intentarlo. 2 días después, Lee Sin Lun llegó al planeta Roca. Sacó el chip y se puso a trabajar. Hansen se sorprendió bastante al ver a Lee Sin Lun trabajar tan intensamente en los restos del datapad, y lo observó trabajar en el día y noche durante los siguientes días. Finalmente, Lee Sin Lun realmente encontró algo. Por supuesto, debido a que estaba dañado, la información no estaba completa. Pero aún así, había una frase de texto que realmente hizo fruncir el ceño a Hansenador. Entrando en el salón ancestral, practicar sangre, sutra. Faltaban muchas palabras en el texto, pero esta frase fue la más fácil de leer. Si quiero entrar al salón ancestral, ¿necesito practicar el sutra del pulso de sangre? ¿Es eso lo que está implicando? La confusión de Hansen solo se estaba volviendo mayor. Lo siento, pero esto es todo lo que pude hacer por ti. Lee Shen Lun todavía estaba arrepentido por haber hecho explotar la laptop. Y se sentía aún peor por no poder recuperar tanto como había esperado. No te preocupes, has hecho suficiente. Muchas gracias por la ayuda, dijo Hansenador. Hansen no sabía por qué su padre había dejado este datapad, pero obviamente, alguien no quería que Hansen ni nadie más descubriera lo que había dentro. Después de que Lee Sin Lun se marchó, Hansen investigó lo que pudo sobre la existencia del salón ancestral. Sin embargo, todavía era solo un mito. No había evidencia fáctica que respaldara su existencia. Como resultado, Hansen no pudo averiguar mucho de los humanos. Sin embargo, lo que sí descubrió fue de dónde se originó el mito del salón ancestral.
Era de losura. El mito decía que el salón ancestral era donde residían las deidades o dioses de losura. Era un lugar prohibido para que losura fueran, y solo sus reyes podían visitarlo en algún momento antes de su muerte. Era como una tumba para los monarcas de losura. Si los reyes Sura morían fuera del salón, debían dejarlos donde estaban, ya que nadie más podía entrar al salón. Por supuesto, esta información se obtuvo únicamente de Skynet. Y Ansem aún no podía encontrar ninguna información sobre el paradero del salón ancestral. Pero sí encontró dos datos sobre la arquitectura del salón. Se decía que era un palacio construido de piedra, y fuera de él se erigía una estatua Sura. Sin embargo, Ansem no estaba seguro de si el salón ancestral en los datos extraídos era el mismo asociado con el Sura. Algo podría haberse perdido en la traducción, y no había forma de que él lo supiera con seguridad. Pero si estos dos salones ancestrales son realmente el mismo, ¿por qué mi padre tendría alguna relación con él? Ansem, una vez más, estaba confundido. Sabía que él mismo era un humano, pero había una persona de la que no estaba muy seguro. Si su bisabuelo era Anjinxi, y si la identidad de Zero tenía algo que ver con la Legión de Sangre, las cosas podrían volverse turbias. ¿Qué le pasó a la familia An en el pasado? Ansem destruyó el resto del chip, para que nadie más pudiera leer lo que estaba escrito. No era lo suficientemente fuerte como para investigar estos asuntos solo, y todavía no había suficiente información para seguir. Pero una vez que tuviera las pistas adecuadas y su poder hubiera crecido, lo seguiría hasta el final. Pero pasara lo que pasara, todavía reconocía que no podía permitirse profundizar demasiado en estos asuntos. Podría llegar un momento en que no pudiera regresar. Capítulo 965, Oso Blanco Herido. De vuelta en el refugio subterráneo, Ansem llamó a la reina del momento para que recuperara la serpiente de sangre de dragón y saliera a cazar en su nombre. Aunque ella no quería hacer esto, reconoció que ya era hora de que hiciera algo por él. Había pasado un tiempo, después de todo. Cuando la reina del momento se fue, Ansem entró en la base espiritual para poder empezar a acumular más puntos Geno. Pero era el número 1 en la segunda base espiritual, y como resultado, no podía desafiar a nadie. Todo lo que podía hacer era esperar a que otros espíritus ofrecieran sus genes. Los espíritus rey todavía le guardaban rencor, sin embargo, como resultado, eran los únicos genes que no podía recolectar. El rey, mis ojos pueden saludar tu esplendor una vez más. Ansem de repente vio a un enorme espíritu inclinándose ante él. Eres tú, gigante de fuego. Gigante de fuego fue el primer espíritu que Ansem encontró, de vuelta en la primera base espiritual. Mi rey, en las islas flotantes, el rey partidor del espacio ha proclamado que no eres más que un debilucho. Dijo que puede matarte al instante, y quiere que vayas a luchar contra él. Gigante de fuego era una bestia enorme de espíritu, pero era tan entrometido y chismoso como una anciana. Si está tan seguro, entonces, ¿por qué no viene a verme mientras estoy aquí en la base espiritual? Dijo Ansenador. Gigante de fuego dijo. ¿No sabías que actualmente está en la tercera base espiritual? Realmente no presto atención a los que no son dignos. Dijo Ansenador. Gigante de fuego estaba eufórico de alegría, y su adoración por Ansem no había disminuido ni un poco. Pero advirtió. Eres muy poderoso, pero el rey partidor del espacio siempre ha sido un poco fanfarrón. Con sus constantes insultos hacia ti, puede llevar a otros espíritus a creer que simplemente le tienes miedo, si no lo desafías pronto. Ansem preguntó. ¿Con qué elemento se alinea? He oído que posee los poderes del espacio, y con él, puede atravesar la estructura de nuestra dimensión. Ha vencido a todos los que están alrededor del mismo nivel que él. Explicó Gigante de fuego. Bueno, cuando llegue a la tercera base espiritual, me aseguraré de lidiar con él. Dijo Ansenador. Ansem realmente quería matar al rey partidor del espacio por los puntos Geno que podía proporcionar,
pero fuera de la base espiritual, no tenía idea de dónde se podía encontrar ese espíritu. Deseaba extraer más información de Gigante de Fuego, pero Zero lo sobresaltó. Ella estaba llamando a su estatua, así que salió de la base espiritual para ver qué pasaba. Cuando emergió, ella estaba señalando el otro extremo del salón. Ella dijo. Alguien está aquí. Cuando Ansem salió del salón, vio a Old Juan. Estaba gritando. Viejo Juan, ¿qué está pasando? Preguntó Ansem al salir del salón. Chenzang y algunos otros salieron a matar insectos de hierro, pero han quedado atrapados. Dijo Old Juan. ¿No les dije que no se alejaran demasiado? Ansem frunció el ceño. Cometieron un error. ¿Puedes por favor ir a salvarlos? Suplicó Old Juan desesperadamente. Ansem fue a visitar al superviviente de la prueba, que había regresado para informarles de lo que había sucedido. El hombre dijo. 6 de nosotros partimos en un intento por cazar y reponer nuestras despensas. En nuestra expedición, nos encontramos con una criatura herida diferente a lo que solemos elegir como nuestra presa. Decidimos atacarla. Desafortunadamente, sus heridas no la habían ralentizado tanto como esperábamos, y salió corriendo muy rápido. La perseguimos durante un tiempo, y en poco tiempo, estábamos mucho más adentro del bosque de lo que jamás pensamos ir. El superador parecía aterrorizado, y después de una pausa para recuperar la compostura, dijo. El bosque cobró vida. Las enredaderas y sus espinas trabajaron para capturar a mis amigos. Yo estaba al final del grupo, y después de presenciar lo que les estaba sucediendo a mis compatriotas de adelante, me di la vuelta para huir y escapé con éxito. Mientras corría, pude observar la forma de las enredaderas que habían capturado a mis amigos. Eran diferentes y extrañas. Y poco después de ser capturados, mis amigos se desmayaron. Después de que Ansem escuchó la historia, le dijo. Llévame allí, para que pueda echar un buen vistazo. Voy contigo. Dijo Old Juan. No. Cuanto mayor sea el número, mayor será la posibilidad de accidentes. Dejad que vaya primero para inspeccionar este incidente. Después de que Ansem terminó, montó a Viento Pequeño e inmediatamente despegó con el superviviente. Aproximadamente a mitad de camino de su supuesto viaje, el hombre gritó. Ah, mira. Esa es la criatura que buscábamos cazar. Ansem miró hacia donde señalaba y vio una criatura tendida entre los arbustos. Era un oso, cubierto de pelaje blanco. Era pequeño y tenía la parte inferior del cuerpo gravemente herida. Poco después de que Ansem mirara hacia él, la bestia se percató de su presencia. Salió corriendo a gran velocidad, pero dejó un rastro de sangre. ¿Está yendo en la dirección en la que Chenzang y los demás quedaron atrapados? Preguntó Ansenador. Sí, de hecho. Confirmó Li Yutian. Vamos. Ansem apresuró a Viento Pequeño para que persiguiera al oso herido. Otros podrían haber creído que el oso blanco era una criatura herida, que huía de aquellos que temía que pudieran aprovecharse de su condición. Pero esa no era la verdad, y Ansem pudo discernirlo observando su fuerza vital. Era increíblemente enérgica. El oso solo los estaba atrayendo en esa dirección, probablemente con un método astuto para obtener comida. Ansem siguió persiguiendo al cachorro y, mientras avanzaba, dijo. Avísame cuando nos acerquemos a esa parte del bosque. Pero mientras corrían, unas enredaderas emergieron de la tierra como serpientes. Intentaron atarlos. La mano derecha de Ansem desenvainó inmediatamente su espada tallá y, con una llama negra envolviéndola, cortó las enredaderas que estaban más cerca de él. Oyeron un grito desde algún lugar y, al sonar, el suelo empezó a temblar. Más y más enredaderas irrumpieron a través de la tierra, azotando salvajemente para destrozar el bosque a su alrededor. Capítulo 966. Habilidad para controlar insectos. Dios mío. ¿Qué es este monstruo?
Li Yutian estaba conmocionado. Un insecto gigante, tan grande como un autobús, salió de debajo de la tierra. Sus tentáculos parecían versiones descoloridas de las enredaderas del bosque, cargadas de espinas letales. Después de que Ansem cortara una de sus extremidades lascivas, el enemigo se enfureció. Cargó contra Ansem en un frenesí. El oso blanco estaba de pie sobre la cabeza del insecto. Ya no fingía estar herido y ahora revelaba su verdadero estado. Estaba excitado por la angustia que había causado a los dos que lo habían seguido. Ansem miró al insecto y al oso y se sorprendió. Nunca esperó ver a dos especies completamente diferentes cazar juntas de esta manera. Ve tú primero, Ordenó Ansenador. Con talla firmemente apretada en su mano, se movió para atacar al oso primero. El cachorro ordenó al insecto que usara sus tentáculos para atrapar a Ansenador. Pero nada pudo detener el ataque de Ansem mientras cortaba y troceaba los tentáculos que intentaban capturarlo o ralentizarlo. Cuando nada se interponía entre él y el cachorro, Ansem blandió a Talla con gran ferocidad. La velocidad y el poder se liberaron en forma de viento visible, moldeado a la hoja que lo proyectaba. El oso engreído se quedó desconcertado por la formidabilidad del humano. Sin quedarse, saltó del insecto espinoso. El insecto era, de hecho, el más desafortunado de los dos, hasta ahora. Después de lo que ya había sufrido, la cuchilla de viento cortó su cuerpo y partió a la criatura en dos. Poco después, el fuego negro ardió sobre sus pedazos moribundos y temblorosos. Insecto espinoso, criatura mutante asesinado. No se obtuvo alma de bestia. Consume su carne para obtener de 0 a 10 puntos genéticos mutantes al azar. Ansem se sorprendió del poder que había logrado liberar con Talla y Fénix. Pero esa sorpresa se convirtió rápidamente en una frustración moderada. Las llamas que envolvían al insecto eran tan fuertes que carbonizaron el cadáver hasta que quedó incomible. El cachorro se asustó por lo que vio y rápidamente huyó de la escena hacia las profundidades enmarañadas del bosque de espinas. creo que lo más probable es que Chenzan esté muerto. Regresa e informa lo que sucedió, yo perseguiré a ese oso. Sin esperar, Ansem salió tras su objetivo. El cachorro no dejó de correr ni un segundo. Mientras avanzaba, una luz apareció en algún lugar de su cuerpo. Después de un rato, se oyó un zumbido y luego una serie de insectos acudieron en masa para atacar a Ansenador. ¿Este tipo puede controlar insectos? Ansem se sorprendió bastante por esta revelación. Aún así, la horda de plagas que voló hacia él no retrasó su persecución. Con Talla en la mano, se abrió camino sin esfuerzo a través del lote, hasta que solo quedó un montón humeante de cadáveres de moscas en el suelo del bosque. Rápidamente lo dejó atrás. Los insectos que había matado eran de clase primitiva. Tan pronto como entraron en contacto con la llama fénix de Ansem, fueron incinerados instantáneamente. Ansem, a máxima velocidad, era un poco más rápido que el cachorro. Este hecho y los poderes que había ejercido, sin duda, asustaron al oso, que no dejaba de mirar atrás mientras corría. Ciertamente había obtenido más de lo que esperaba cuando intentó engañar a Ansenador. Pero el oso también sorprendió a Ansenador. La criatura no era tan débil ni tan simple como había asumido inicialmente. Si era una criatura mutante, debía tener muchos de sus bloqueos genéticos abiertos, como mínimo. Sin embargo, extrañamente, todo lo que hizo fue correr. No parecía que deseara pelear. ¿Es que este tipo es realmente débil y usar a otros es todo lo que puede hacer para sobrevivir? Supuso Ansenador. Aún así, Ansem quería que muriera, sin importar el costo. Y aparte de la venganza, siempre existía la posibilidad de conseguir una nueva y rara alma de bestia. En poco tiempo, alcanzó al cachorro y estaba justo detrás de la bestia que huía. Cuando Ansem levantó su espada y la bajó, el oso no reaccionó. Todo lo que hizo fue seguir corriendo tan rápido como pudo.
Y cuando la espada hizo contacto con el oso, le grabó una hendidura en su trasero peludo. En un instante, sus nalgas estallaron en llamas. El oso chilló y se detuvo en seco en el suelo. Sobre el suelo estropeado y revuelto del bosque, el oso rodó y se retorció de agonía, intentando suprimir las llamas que roían y aniquilaban su trasero. Hansen se preparó para atacarlo una última vez y acabar con la bestia, pero de repente saltó y comenzó a hacer reverencias a Hansen en una súplica de misericordia. Maldita sea, este oso es realmente un cobarde. Hansen lo miró, mientras continuaba haciendo reverencias. Era fácil sentir pena por la cosa, y de repente, no parecía una bestia asesina que huía. En realidad parecía inofensivo. De repente, sin embargo, los arbustos cercanos se estremecieron y temblaron. Un escorpión de 2 colas, de color negro azabache, entró en escena. El escorpión era tan grande e intimidante como un tanque. Las colas tenían 10 metros de largo cada una y sus extremos eran increíblemente afilados. Después de un breve momento, el color negro se desvaneció a un brillo azul, casi acuático. Si sufrieras una picadura de una de sus miserables colas, seguramente no sobrevivirías. En este momento, el oso del que Hansen se estaba apiadando dejó de hacer reverencias. Saltó sobre la cabeza del escorpión, mientras una sonrisa jactanciosa volvía a adornar su rostro. Maldita sea, hijo. Esta criatura es un cobarde de proporciones legendarias. Mientras pensaba esto, los aguijones del escorpión se elevaron rápidamente y luego volaron hacia el pecho de Hansen. Hansen agitó una rápida tormenta de fuego negro y la lanzó hacia los aguijones del escorpión. Para su sorpresa, no causó ningún daño. Con prisa, Hansen activó su aura Dongxuan y la usó para esquivar el aguijón que no había podido detener. El escorpión atacó con 2 colas y sus rápidos aguijonazos fueron intensos y veloces. Aunque pudo esquivar cada ataque, fue incapaz de acertar uno propio. La cría saltaba de alegría sobre el escorpión. Era increíblemente engreída y sin duda quería ver a Hansen muerto. Esta cosa es rara. El escorpión debería ser de nivel sangre sagrada, ya que mi fuego no pudo dañarlo. Pero la cría debe ser de clase mutante. Y sin embargo, si es así, ¿cómo es capaz de controlar la mente de una criatura de sangre sagrada? Hansen se preguntó. Capítulo 967, Osito engreído. El nivel de estado físico de Hansen era poco más de 1000. Comparado con criaturas de sangre sagrada, que tenían niveles de estado físico de más de 2000, no era difícil entender por qué matar a tales bestias era una tarea difícil. Hansen solo podía usar los movimientos Dongxuan para ayudarlo a evadir la embestida de ataques que se dirigían hacia él. El nivel de estado físico del escorpión era prácticamente el doble que el de Hansen, por lo que su capacidad para amenazar al monstruo era casi nula. Si su destreza no fuera tan alta, y no pudiera esquivar con tanta habilidad, lo habrían matado con facilidad. El escorpión había abierto 6 de sus bloqueos genéticos, por lo que era increíblemente improbable que Hansen pudiera vencerlo. Hansen solo pensó que era afortunado que el escorpión careciera de habilidades de área de efecto. Si hubiera aprendido tales ataques, lo único que podría haber hecho era huir. Rugido. El oso seguía de pie orgulloso sobre el escorpión. Su rugido era como si dijera, ven a pelear conmigo. En medio del aluvión de picotazos que Hansen estaba evitando por poco, vio la cara de satisfacción del oso. Fue en este momento que el cuerpo de Hansen exudó un aura aterradora. Una luz blanca brotó de él y lo convirtió en una figura brillante y sagrada de resplandeciente luz. En esta forma grotescamente incandescente, un poder aterrador retumbó. Hansen esquivó el siguiente ataque del escorpión y fijó su mirada en el oso blanco. Sin esperar el repentino estallido, la criatura se aterrorizó. Deseaba huir. Pero Hansen no lo iba a permitir. Con su puño de sol de poder puro y desenfrenado, lanzó sus nudillos al oso.
Cuando el golpe encontró su objetivo, el oso salió despedido por el áspero suelo del bosque. Fue incapaz de levantarse. Hansen agarró al oso blanco como un cazador que agarra una ardilla muerta. Con otra maniobra evasiva alrededor de los ataques del escorpión, Hansen despegó volando por el aire. Los 3 segundos del modo de espíritu Super Rey llegaron a su fin, y con el oso todavía firmemente en sus manos, Hansen hizo un regreso aéreo. Afortunadamente, a pesar de su fuerza, el escorpión carecía de la capacidad de volar. Todo lo que podía hacer era silbar amenazadoramente a Hansen mientras lo veía irse. ¿A dónde se fue ese osito engreído, ¿Dónde está esa arrogancia ahora? Vamos, muéstramela. Cuando Hansen regresó al refugio, arrojó rudamente al oso al suelo. GRRR. GRRR. El oso blanco no estaba tan arrepentido como Hansen esperaba, y en lugar de rogar por misericordia, amenazó a Hansen con gruñidos. Ah, ¿así es como quieres jugar? Veamos de qué estás hecho, entonces. Hansen sacó a Talla en un esfuerzo por matarlo. Pero de repente, el oso blanco sacó sus garras y se arañó a sí mismo. La sangre goteaba de su cuerpo. Hansen se sorprendió por esto, inseguro de lo que estaba planeando hacer. De repente, Hansen sintió que el bosque de arriba temblaba como si hubiera un terremoto. Innumerables insectos ahora se dirigían al refugio, como un tsunami de réplicas. Los insectos podían oler la sangre del oso, y cada uno era lo suficientemente valiente como para entrar. Al ver la legión de insectos que ahora asaltaban su refugio, los humanos de alrededor tenían miedo y se dispersaron a diferentes rincones del refugio en pánico y desorden. Pónganse a salvo dentro del refugio. Hansen gritó. Agarró al oso y retrocedió, más adentro. Había demasiados insectos para contar, y todos eran al menos de clase mutante. Si hubieran sido solo unos pocos, habría estado bien, pero ahora, era un juego diferente. Los insectos vinieron por el oso, y su número continuó creciendo. Lucharon y se abrieron paso a través de sus hermanos en un intento por llegar a él. GRRR. El oso blanco estaba siendo provocador y parecía estar diciéndole a Hansen que debería haberlo dejado ir. ¿Estás carne muerta? Ningún insecto puede ayudarte, ni uno solo. Hansen agarró al oso blanco por el cuello de nuevo y se retiró más adentro. Esto enfureció al oso, y así arrastró su pata a lo largo de su carne de nuevo. Después de esta nueva lesión autoinfligida, la sangre llevó a los insectos a un frenesí aún mayor. Los insectos estaban en todas partes y ahogaban el aire y el cielo. Entonces Hansen decidió dirigirse a la entrada del refugio, temiendo que los insectos continuaran su asalto hasta que destruyeran el reino subterráneo. La ruina de su refugio era lo único que no podía permitirse. E incluso si el refugio y el árbol monumental de arriba no fueran destruidos, si muchos insectos quedaban para invadir el refugio, sin duda matarían a las personas que se habían mudado para vivir allí. Agarrando al oso tan bruscamente como pudo, Hansen corrió afuera y hacia el bosque. Los insectos no cedieron en su enjambre enloquecido. GRRR. El oso gruñó y gruñó, pero eso era todo lo que haría. Estaba furioso por su maltrato. Pero a pesar de esto, Hansen no se atrevió a lastimar al oso en este momento. Cuanto más dañado estuviera el oso y más sangrara, más rabiosos se volverían los insectos nativos. Desafortunadamente para Hansen, esta prueba estaba lejos de terminar. En poco tiempo, vio al escorpión acercándose, deseando unirse a la pelea. Con la situación tan desordenada como estaba, todo lo que quería hacer ahora era matar rápidamente al oso y descartar su cadáver allí en el bosque para poder correr a casa. Lo más probable es que pudiera escapar, pero quería hacer esto solo como último recurso absoluto. No habría ningún beneficio para él en simplemente matar al oso. Pero cada vez venían más y más insectos, y muchos de ellos eran de clase sangre sagrada.
Se estaban acercando de forma aterradora. Mientras Hansen se preguntaba si debería haber matado al oso, una voz familiar resonó. Papi. Papi. Hansen miró hacia atrás y vio a Bauer chupando una botella vacía mientras gateaba hacia él. ¿Por qué estás aquí? Hansen levantó a Bauer. Quiero leche. Bauer sacudió la botella que había estado chupando, indicando su condición vacía. Rugido. Rugido. Al ver las vastas extensiones de insectos que seguían uniéndose a la persecución, el oso hizo ruidos más amenazantes. Bauer se había molestado, y así le dio una patada al oso en la cara. El poder de esa patada era difícil de creer, ya que la sangre brotó repentinamente de la cara del oso. La estructura de la cabeza estaba desfigurada y torcida, y los dientes fueron arrancados. Se esparcieron por el suelo del bosque como cambio suelto. Pero cuando los insectos olieron la sangre del oso, las criaturas simplemente gritaron, chillaron y se enfurecieron aún más. Ah. Bauer estaba furiosa. Los insectos le impedían recibir leche, y esto le disgustó mucho. Entonces, sacó una pequeña calabaza y gritó a los insectos que cubrían los alrededores con sus números voraces.